¿Qué pasaría si el end no fuera el final, sino el verdadero comienzo? Hoy te presento Eternal End, un complemento brutal creado por Funny Skies, un estudio bastante espectacular que ha creado otros complementos bastante chulos. Y pues bueno, hoy nos encontramos con este complemento, Eternal End, disponible en la Marketplace por 1340 minicoins. Y desde ya te digo que esto no es solo un DLC, es prácticamente una expansión completa de Minecraft. Gracias a este estudio por darme acceso anticipado, porque lo que han hecho es otro nivel. 6 nuevos biomas, más de 30 mobs únicos, estructuras misteriosas, jefes, armaduras, objetos, bloques, árboles, trampas, todo completamente nuevo. Y sí, todo es jugable en Survival. Cada rincón está lleno de detalles, desde criaturas como animales increíbles hasta lugares que parecen sacados de otro juego. El End ya no es solamente una dimensión vacía, ahora tiene vida, historia y sobre todo mucho peligro. Y no solo eso, hay efectos visuales, sonidos nuevos, texturas personalizadas y un ambiente que te atrapa en cuanto cruzas el portal. Y si buscas una experiencia distinta, desafiante y visualmente espectacular, Eternal End es para ti. Así que vamos a explorarlo. Entonces, desde que entras por primera vez al mundo, pues tendrás lo que sería un libro y una tuerca de ajustes en lo que sería tu inventario, ¿vale? En este podrás ver todo lo que sería el contenido que trae el complemento de Eternal End, y aquí lo que serían los ajustes, como lo que serían las partículas, el fog, puedes activar lo que sería un Tricapitator, que si lo activas puedes, por ejemplo, destruir todos los árboles del End, o activar que se destruyan todos los árboles del Overworld, como lo marca aquí, lo rompen y como ven ya destruyen todo lo que sería el árbol. O sea, esto es el Tricapitator. Así que bien, esto sería todo el contenido, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Y algo bastante chulo de este complemento es que lo puedes complementar con lo que sería este add-on que se llama Realm Fields más Forest, que como ven pues tiene pues casi el mismo contenido. O sea, antes que uno se adapta a lo que sería al Overworld, lo que estamos viendo en este momento, que si quieren un video mucho más a detalle les dejo este video justo en pantalla para que vayan y le echen un vistazo, que ahora vamos a ver todo el contenido que trae la End Update. Vamos a empezar ahora mismo, así que entramos a este portal y puedes notar lo primero de todo, que es como esas partículas en lo que sería en el cielo. También lo que sería las partículas de los cristales del End. Increíble cómo se ve, muy bonito todo. Y obviamente también por estas partes se generan lo que sería lingotes, como por ejemplo cuarzo. También se generan este tipo de hierbas, que está bastante chévere. Pero esto no es todo. Esto simplemente es un pequeño guiño. O sea, no cambia. O sea, esto no es nada. Esto es vanilla, por así decirlo. Ya lo van a ver a continuación cuando ustedes maten lo que sería el dragón. Así que a lo que sería destruir los cristales, pues no hay ninguna diferencia. Y como ven, ahí se está muriendo. Como ven, las partículas de muerte pues no cambian nada. Y ya pueden notar lo que sería algunas cosas nuevas, como este mob muy bonito, que es lo que sería un Luzul Spawn. Está bastante bonito, me gustan las partículas todo. Y algo que también quiero que sepan, que es como igual al Overworld, como lo que sería el Realm Fields más Forest, es que suelta las partículas cuando pues nos paramos digamos en un bloque ítem así, con esto partículas, se ve muy bien. Y algo que también me gusta bastante es sin duda alguna las partículas del portal de vuelta a casa. O sea, esto está brutal. Serían las partículas del huevo, y como ven lo que sería la isla cambia un poco, y es que con partículas en o sea, en toda la isla, como lo están viendo. Esto no lo veíamos anteriormente, ahora sí que sí. Así que ahora nos vamos a lo que sería a este portalito, tiramos la Ender Pearl y podrán ver todo, absolutamente todo lo nuevo. Esto es sin duda alguna espectacular. Tanto lo que serían las islas flotantes en la parte superior como las islas flotantes en la parte inferior, porque hay diversas capas, no simplemente una. O sea, esto es simplemente brutal. Podrán ver que ya pueden encontrar estos nuevos biomas, como por ejemplo este, que está bastante chulo, este otro y así sucesivamente. Pero
les quiero nombrar todos y cada uno de ellos de forma más ordenada. Empezaremos con lo que sería el bioma de Vanilla Biomes. Simplemente es el en clásico, este no cambia nada y se puede generar en gran parte para no dañar el gameplay y el juego. También nos podemos encontrar lo que sería la cresta dorada, inspirado en el campo de trigo. Aquí viven criaturas como el Glowing que se puede domesticar. También podrán encontrar lo que sería el siguiente bioma, que es la arbolea verde, un bosque denso con árboles enormes. Aquí vive la Verdant lisa, una lagartija gigante. También podrán encontrar lo que sería el pico de prisma, un bioma brillante lleno de partículas, hielo, aldeas desarrolladas y criaturas como las Helling Fish. También lo que sería las Flushing domesticables y el Palan Enderman. También nos podemos encontrar con lo que sería el bioma sombrío, el más peligroso, con una niebla negra que obstruye la vista, vacíos invisibles y una aldea oscura. El bioma de la dragona es el inicio, que es lo que vimos anteriormente, una personalización visual y un ambiente épico. Así que esto, chicos, sería todos los biomas de lo que sería esta grandísima dimensión. Y no solamente eso, aparte de lo que serían las nuevas generaciones de los nuevos biomas, pues podemos encontrar estructuras diferentes, como por ejemplo esta que nos encontramos en este bioma picos de prisma. Como están viendo, se ve sumamente brutal. Esto es hielo, pero no lo parece, o sea, como se ve todo detallado, súper bonito. Y pues esta es la generación. Como ven, hay nuevos mobs, como por ejemplo este aldeano, parece un aldeano, pero en realidad es como un Villager. No, es un Villager. A ver, ¿hace daño? No, no hace daño. No se puede trallar con él, parece que no sé. Como pueden ver, aquí hay otro. Ven, con este se puede trallar, está chévere. Y como les digo, o sea, trae mucho contenido, diversos aldeanos. Este es diferente, también puedes trallar cosas como una esmeralda. Y para el que esté llegando en esta parte del video, quiero que sepan que este complemento se puede unir con el Better on Bedrock. Sí, pues como saben, el Better on Bedrock también tiene su propio la update así modificado. Pues pueden tener los dos juntos. Justo en este momento estoy poniendo pequeños clips donde pues tengo los dos complementos y estoy jugando de manera pues normal. No da ningún fallo ni nada por el estilo. Es sumamente brutal. Y no solamente es la única estructura que pueden encontrar diversas estructuras durante todos los biomas, como por ejemplo en las partes inferiores de las islas. Pues pueden encontrar esta estructura, pueden encontrar lo que sería macetas, shulkers por esta parte con loot adentro y lo que será pues shulkers normales, los mobs como tal. Por allá pueden encontrar más estructuras, o sea, es que pueden explorar tanto partes inferiores. Mira ya otras estructuras más. No, estos son arbolitos. Sí, son arbolitos como rosados, así bonitos, me gusta. También pueden encontrar este barco tumbado con lo que sería aquí sus cosas, todo. No sé, chicos, o sea, está todo muy chévere, muy brutal, muy bien gestionado, muy bonito. Sin duda alguna está de 10 este complemento. Y como les digo, o sea, trae diversas estructuras. Allá se lo podrán echar un vistazo más al fondo. Obviamente también podrán encontrar las estructuras básicas del juego, como lo que sería las torres de estas normales, la End City, y con sus decoraciones incluso, o sea, se adapta como al bioma y podrá tener lo que sería sus decoraciones, todo. Esta, por ejemplo, no nos tocó con el que sería el barco, pero bueno, como ven, o sea, se genera exactamente igual. Aquí hay otra estructura más, vamos a ver si se genera el barco para que sepan que, o sea, no hay ningún fallo. Como ven, aquí se generó el barco ahora sí, y cuando nos acerquemos al barco, pues podrán encontrar lo que serían las elitras. Como ven, aquí están las elitras. Y funciona perfectamente con lo que sería el loot, sus cosas, que está bastante bien. Ahora pasaremos a lo que sería la sesión de los mobs. Ya vimos unos cuantos, pero ahora les quiero mostrar todo mucho más a detalle. Como ven, todos estos son los mobs nuevos. Empezamos con este aldeano. Como ven, es trayable con ellos, o sea, sí podemos trayar todo con ellos normalmente. También podemos encontrar con este otro. También nos podemos encontrar con lo que sería el Void, que se encuentra en el bioma así oscuro. Este otro Enderman, que también se encuentra en el bioma oscuro. Este chiquitín también se puede encontrar en el bioma oscuro. Este otro es como el más normal, que puedes encontrar bastante. Este te lanza como flechas, como si fuera un esqueleto. Ese hay que tenerle cuidadito cuando tú construyas de aquí para pasar a una isla del otro lado. También al que sea este otro, que es súper guay. Sí, este es chill, no te hace daño, es muy bonito.
Luego está este otro que también es un aldeano, que es como si fuera un aldeano errante, de estos que andan por el mundo. Y este otro bicho que no sé muy bien qué es, que es como una especie de creeper. ¿Será un creeper? A ver. No, pensé que era un creeper. ¿Te imaginas que hubiera sido un creeper? Hubiera sido brutal. Como que te estés explorando y estalla. ¡Pah! No, pensé que era un creeper. Luego este otro que sin duda es de mis favoritos, que ya les voy a mostrar el por qué es de mis favoritos. Luego este otro aldeano, o sea, hay diversos aldeanos. Este, por ejemplo, te da armadura. Que ahorita vamos a pasar a esa sesión de armaduras y ítems y demás. También lo que sería este otro, que lo mismo, que, o sea, lanza esporas. Yo le digo flechas porque es casi lo mismo, pero lo que lanza son esporas que pues te pueden empujar. Así que hay que tener mucho cuidado con este bicharraco. También está este otro. Este es enorme. A ver, ¿me monto? Sí, mira, chicos. Te puedes montar, es como el Happy Gas, el nuevo mob de Minecraft. Y puedes empezar a andar, ¿vale? O sea, a volar por todo el mundo. Eso está sumamente brutal. Y no te puedes parar encima de él. Bueno, es medio bugueable. Sí, te bugueas medio raro. Pero sí, es como el Happy Gas. O sea, tú te montas y puedes irte. Y algo pues que sí estoy viendo es como que te puedes parar en él, pero sí, es como que medio se buguea. Aún no está bien desarrollado, hay que esperar que los creadores pues lo mejoren. Pero sí, como que te puedes montar medio. Como ven, ahí estoy medio montado. Pero sí, me caigo. Luego está este otro, que es un aldeano de este bioma, del oscuro. Me gustan las skins de este, o sea... Cuando tú te metes, pues, digamos, al bioma así oscuro tal, cuando encuentres estructuras, todo, pues lo podrán ver así, o sea, se ve brutal. También luego está este otro, que es como una especie de caballo, pero este sí no creo que te puedas montar en él. Nah, está brutal este, Luego está este otro, que no combina para nada con el bioma. Como ven, aquí se puede notar más, ahora sí, se ve muy bonito. Ahora pasamos a lo que sería este otro, que es como un goblin también. Recuerden que estos mobs son pacíficos, o sea, no te hacen daño. Luego está este otro aldeano, que son de las Farland. Está bastante chévere, te da lo que sería armadura y tal. Luego está este otro Enderman, del bioma de champiñón. También quiero que sepan que obviamente hay reskins, ¿no? O sea, como por ejemplo el Enderman, hay diversos Endermans, pero pues, toda la misma función. Hay como estos cerditos chiquiticos que son pacíficos, pues hay diversas skins también. O sea, obviamente hay reskins, pero pues cumple con lo menos con su función de que se genera en cada bioma. Por ejemplo, este es el Enderman, por así decirlo, vanilla. O sea, es el que más vas a encontrar porque es como en el bioma más común, que es como un bioma verdoso. Ese sí está bastante chévere. Luego está lo que sería este otro. Como ven, lo que vimos anteriormente te genera partículas muy espectaculares. Luego este otro, que es parecido al que vimos anteriormente, pero con su reskin. Y luego este otro que se genera en lo que serían las oscuridades, como una especie de golem. Peligrosos, creo. Sí, mira, si lo golpeas, o sea, ya lo activas y es como una especie de boss. Así que hay que tener cuidado. Este también es peligroso y hace bastante daño. Y ya por último, estos tres, como este, que es como una especie de lobo del bioma oscuro también. Este Frozen, que también es de este bioma, así bonito, como semi transparente. Y luego pues ya este otro, que es como un Enderman Slime, que es lo mismo que el slime de toda la vida, pero pues en formato Enderman, que si lo matas pues te da como este bola de slime, pero de Len. También, aparte de los mobs pues montables, como el que vimos anteriormente, que es para allá el volador pues nos podemos encontrar con este bicharraco. Este bicharraco sin duda es muy bonito. Como ven, hay diversas skins, como lo están viendo. Está lo que será el rosado y el verde. Por ejemplo, estos, pues tú lo puedes montar como una especie de caballo y puedes navegar y explorar pues todo el Len. Pero algo que quiero que sepan es que simplemente tiene una utilidad. Es decir, si tú vas en tu caballito, no sé cómo se llama, si tú vas en tu caballito y te bajas, pues prepárate porque va a explotar. Así que bien, chicos, ahora pasaremos a lo que sería la sesión de armaduras, ítems y loot. Como ven, todo esto es del Eternal, ¿vale? Todo. O sea, pueden tener apartado de construcción, como esos nuevos bloques que los estaremos probando a continuación. Como ven, todos estos bloques que son como vallas, este bloquecito, más otros bloques quizá bastante chéveres como para decorar, escaleras, baldosas. Puedes utilizar, digamos,
para decoración, como lo ven. O sea, si tú tienes un bloque normal y encima pones, pues lo puedes decorar, modificar. No sé, se ve muy bonito también este bloque. Por ejemplo, este para decorar partes inferiores, como ven. Digamos que para tu casa, para tus cosas, está bonito. Y así sucesivamente, o sea, trae diversos bloques, como por ejemplo bloques así oscuros para construir. También hay lo que sería como arbustos, arbusticos bonitos, que pues también tiene sus partículas y así con todos los demás. Que algo importante que quiero que sepan, si estás en cualquier bioma y tienes polvo de hueso, pues tú puedes como sí, darle vida al bioma. Por ejemplo, con estos bloques que son los vanilla del juego, la piedra de Len, tú le puedes hacer crecer pues hierba, flores y todo. Por ejemplo, en este bioma oscuro también puedes generar flores, que son estas florecitas así blancuzcas, que está muy bonito para decorar también en zonas así alegres. Con este árbol pues lo puedes crecer, no sé, todo está súper épico, cada cosa que trae este complemento. O sea, todo es muy trabajado, o sea, muy parece todo vanilla. También aparte de los bloques y todo lo que ya vimos anteriormente, pues también nos encontramos con lo que sería 12 nuevos ores, que son pues los habituales del juego. Lo que sería el de oro, la esmeralda, la redstone, también lo que sería el de cuarzo, lapislázuli, iron, diamante y así, o sea, todos los normales del juego. Pero hay algunos diferentes, ¿vale? Que son este otro que es amartrine, no sé cómo se pronuncia correctamente, que es este que está bastante chulo. Me gusta este ore, muy bonito. Luego está el dark porporainte ore. Luego está este otro que es muy parecido, pero varía un poco lo que será como el color. Este es como dark y este es normal. Y luego lo que sería el Viridian, no sé también cómo se pronuncia. Estos pues se rompen normal con un pico de diamante, de hierro. Te da lo que sería el ítem. Estos te dan lo que sería el bloque. Y esto es el ítem. No sé, está bastante chévere. Y ya tú en lo que sería un horno pues lo cocinas de manera pues habitual, como lo sueles hacer con cualquier mineral. Y te soltará pues el siguiente mineral, que es este. Con este lingote que está bastante épico, pues puedes hacer diversas cosas. Como la primera, puedes hacer lo que sería esta armadura, que es la Amartrine, que está bastante épica. Nos la vamos a poner, como ven. Si no la ponemos en este momento, pues seremos este bicho que está... Bueno, seremos con esta armadura que está espectacular, bastante HD, me gusta todo como se ve. También nos podemos encontrar con esta otra armadura, que esta es un poco más normalita, pero un poco más poderosa de las normales, pues de la que acabamos de probar, que es esta. Es un poco más poderosa que esta. También nos podemos encontrar con esta otra, que esta está muy espectacular. Creo que trae sus propias elitras. No, pensé, o sea, se veía muy espectacular. Pensé que tenía litras. Eso sí, la armadura está de 10, no sé, parece es el típico dios griego, no sé, con tu armadura ahí espectacular. Y esta pues es lo que sería la armadura de Shulker. Y aparte de eso, trae unas botas nuevas, que es las botas de Clone Bots. Estas botas pues lo que hace es que te pone a volar en el aire. Y así con toda, puedes explorar literal todo el mundo. Puedes brincar, o sea, subir y nunca te vas a caer. O sea, esto está sumamente espectacular. Sí, se va acabando. Estoy viendo que sí, se va acabando las botas. O sea, no es como para toda la vida. Eso está bastante bien, porque no lo hace tan cheto. Si tú encuentras las botas, pues lo podrás utilizar un tiempo y verás que se va acabando. Así que eso está bastante bien para no equiparlo al 100%. Como ven, si yo me equipo estas otras botas, como ven, ahí me empiezo a caer y pues me muero. Así que bien, chicos, ahora lo más espectacular, la sesión llamada Ritual de Invocación. Y es que en cada bioma podrán encontrar endermans de todo tipo, como estos, pero los que vimos anteriormente, que son los modificables, que son como de diversos colores y tal, no simplemente este, sino pues otros endermans diferentes, ¿vale? Que miran ustedes, ¿cuál es Nator? ¿Cuál? Pues es el enderman normal, el enderman este raro que es como así oscurito. Uy, está bastante chulo, ¿eh? Luego estos endermans, al matarlos pues podrás tener lo que sería como una posibilidad
de que se suelte un ítem especial, ¿vale? Pero ahí no acaba la cosa, y es que al matarlos varias veces, o sea, si tiene la posibilidad, pues te soltará estos corazones, ¿vale? Estos corazones están espectaculares porque lo que hace, pues tendremos que encontrar en el bioma este oscuro, esta estructura espectacular que estamos viendo en este momento, un poco así como para poner un poco más de ambiente, pero bueno, en todo caso, tenemos que buscar los mobs esas estatuas, y pues ir colocando de a corazón. Como ves, este no es el corazón que nosotros necesitamos, tenemos que buscar el del pale, que el pale es este, ahí está. Como ven, wow, espectacular la animación, todo. Luego pasamos a este otro. Este sin duda alguna es el Musi es este. Vamos. Luego este otro. Vamos. Este otro. Vamos. Vamos. Y el último, que sin duda alguna es este. Aquí se genera esta animación. Mi cabeza ahí, what the fuck. Bueno, ignoren la cabeza ahí. Nah, amigo, ¿qué es esto? Esto sin duda alguna no parece ser Bedrock. Esto parece Java o no sé, Minecraft Legends o algo diferente, ¿no? Y aquí es donde se genera el increíble dragón. Este sin duda alguna es el boss final. Nambre. Uy, uy, eso está no. ¡No! Gracias, Minecraft, te amo. Pero bueno, chicos, ya lo pudieron ustedes notar, ¿no? O sea, es algo espectacular. Pero bueno, no les quiero hacer spoiler del combate. El mismo guión quiso que fuera así. No les quiero hacer spoiler del combate. Si lo compran o lo consiguen por ahí, pues ustedes podrán probarlo y jugar y ver qué tal es el combate, ¿vale? El mismo guión quiso así, o sea, ustedes vieron, yo pensaba aquí combatirlo, tal, pero bueno, el mismo guión no lo quiso. Así que bien, mientras lo busco y tal, pues más bien lo dejo a ustedes como una intriga, sin spoiler, para que lo puedan disfrutar ustedes a la hora de comprarlo. Así que chicos, y sin duda alguna, muchísimas gracias también a los creadores por este grandísimo complemento y dármelo como acceso anticipado, aunque me tardé en subirlo, pero bueno, muchísimas gracias de igual forma, porque sin duda alguna este complemento vale totalmente la pena, porque trae muchísimas cosas, un boss final como este que está espectacular, todo muy épico, así que se lo recomiendo 100% si quieren vivir una mayor experiencia. También importante que sepan que también funciona con Better on Bedrock para tener como algún poco más de contenido. Así que bien, ahora sí que sí chicos, conmigo estarás a la siguiente. Perdón por la tardanza en subir este video, a los chicos de PieSky y a ustedes también, porque la verdad sí estuve un poco inactivo estos días, pero bueno, ya estamos de vuelta e intentaré estar al 100%. Así que sin más que decir, ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente. Un saludito y hasta luego. Bye.